Juntos para escudriñar la palabra del Señor, conocer secretos espirituales que nos van a ayudar a caminar hacia la conquista de la bendición de lo sobrenatural, que es el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Antes de comenzar la predicación, quiero decirles que desde hace un tiempo para acá venimos hablando acerca de ello y estamos diciéndole a la iglesia, iglesia, es el momento de pasar al siguiente nivel. Y son cosas que en un inicio se hablan por fe, pero en un momento como estos ya los podemos hablar con causa y con conocimiento, porque podemos ver la mano de Dios en la vida de la iglesia y de los miembros, testimonios de cómo Dios genera sanidades físicas, cómo el Señor guarda el empleo de cada uno, cómo Dios trae prosperidad en medio de tiempos de pandemia. Y tenemos testimonios muy hermosos que más adelante iremos compartiendo. Pero lo que quiero decirles es, este tiempo ya llegó y es importante que nosotros continuemos preparándonos, estando muy conectados con Dios, muy conectados con la palabra, para que no nos quedemos por fuera del tiempo de la bendición, sino que por el contrario podamos disfrutar de ella en plenitud. Amén. Muy bien, hoy vamos a dar continuidad a la enseñanza que teníamos desde la semana anterior, en la cual venimos hablando de cómo ascender a un siguiente nivel de autoridad espiritual y a un nuevo nivel de bendición. Todos tenemos un cierto nivel de bendición, un cierto nivel de protección de parte del Señor, pero esto es algo que Dios quiere que sea continuamente ascendente y que estemos avanzando cada vez más para lograr mayores y mejores bendiciones en un tiempo más corto. Optimizar los recursos espirituales para poder conquistar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Para hablar acerca de ello, nos centramos en una historia bíblica que es la alimentación de los 5,000. El texto que utilizamos fue Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Y la semana anterior describimos la situación, el contexto, y básicamente hablamos de la actitud que tuvieron los discípulos, futuros apóstoles, frente a esta circunstancia. Recordamos que se encontraban en un lugar desierto, en un lugar abandonado, y se contaba una multitud de 5,000 solamente de hombres, sin mujeres y sin niños. Era una gran cantidad de personas. Los discípulos, desde su óptica natural, ellos ven el problema, ¿cierto? Está tarde, tenemos mucha gente a nuestro cargo, no hay donde ellos compren comida, nosotros menos tenemos plata, y lo que ellos hacen es llevarle el problema al Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, resuelva usted este problema. Y ellos, es más, le traen la solución a Jesús. Les dice, despídelos, diles que se vayan a sus casas para que ellos vayan y compren en las diferentes aldeas pan para comer y que no desfallezcan. Esa es la óptica humana. Hay un problema, yo no lo puedo resolver, yo se lo llevo a usted y Dios, usted mire cómo resuelve esta situación. Y de alguna forma es el nivel de fe en el que nos hemos encontrado durante mucho tiempo, ¿cierto? Yo no puedo hacer nada frente a esta situación, Dios, entonces tú tienes que mirar qué puedes hacer para que mi problema se resuelva. Y lo colocamos entre comillas en la mano de Dios y esperamos que suceda un milagro y que Dios haga algo. Y cuando el milagro no se da, nos frustramos y nos preguntamos, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Será que yo tengo pecado? ¿O es que Dios no me oye? ¿O es que me falta la fe? Pero no nos damos cuenta de que en un milagro tiene que haber un encuentro tanto de la voluntad de Dios como de la voluntad mía. La semana anterior hablábamos sobre ello. Y lo que yo soy como persona tiene que entrar en un acuerdo con lo que Dios es como Dios, para que los dos hablemos el mismo lenguaje espiritual, tengamos una misma manera de pensar, una misma manera de sentir, una misma manera de actuar y de esa manera construyamos el milagro. Lo que quiero decirles es que el milagro, lo sobrenatural de Dios, no es una acción unilateral de Dios. No es un Dios que en ocasiones decide descender a la tierra y hacer un milagro y en ocasiones decide no estar y sencillamente que nada suceda. No, es algo que tiene que ver con lo que yo soy, con mi postura espiritual, con la fe que he desarrollado y con la postura de Dios frente al hecho de que Él sí quiere bendecir. La palabra es totalmente clara en decir que Dios es un Dios que es amplio en misericordia, se compadece de nosotros que somos seres débiles,
tiene placer en perdonarnos, en bendecirnos, en restaurarnos y en responder nuestras peticiones. Entonces, el problema no es la voluntad de Dios. No tendríamos que preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad que yo sea sano? ¿O es tu voluntad que yo sea prosperado? ¿O es tu voluntad que mi familia sea cristiana? ¿Es tu voluntad que haya amor en nuestra relación familiar? No tenemos que preguntarle eso, porque la respuesta va a ser un sí contundente. Más bien tenemos es que mirar en nosotros mismos aquellos elementos, aquellos factores de nuestra vida que no están acorde con lo que Dios es y que deben cambiar nuevamente para que haya un encuentro entre la voluntad de Dios y mi voluntad, la buena disposición de Dios y una buena disposición de mí para que se produzca ese milagro. Ya hablamos sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora entra Jesús en escena. Y Jesús entra a decirnos, bueno, este es el orden de las cosas, así tenemos que actuar de aquí en adelante para que el milagro se torne real y se torne contundente. Para ello vamos a ir nuevamente a Marcos en el capítulo 6, pero vamos a mirar los versículos del 37 en adelante. Ya los discípulos han traído el problema, ahora comienza Jesús a dar la respuesta. Versículo 37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Esta es la primera vez que Jesucristo habla respecto al problema. Podemos imaginarlo gráficamente, una multitud de personas esparcidas de manera desordenada, los discípulos asustados viniendo a Jesús, Jesús de pronto con las manos cruzadas, escuchándole respecto a qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, les escucha todo, les escucha sus soluciones, y cuando escucha todo, entonces salen las primeras palabras de su boca. Y las primeras palabras es, el problema es de ustedes, son ustedes los que deben resolver el problema. Denles ustedes de comer. Y yo quiero que miremos estas palabras y miremos el trasfondo de las palabras. ¿Qué pretendía el Señor Jesucristo al darles esta orden a sus discípulos? Porque no fue una sugerencia, no fue simplemente una postura de Jesús, una figura del lenguaje, no. Fue una orden perentoria. Lo que yo quiero es que ustedes vayan y hagan lo que hay que hacer y no que esperen que yo vaya y haga el trabajo que a ustedes les corresponde. Yo quisiera colocar esto en un ejemplo a ver si nosotros logramos entenderlo de esta manera. Pensemos en un general del ejército y pensemos en un soldado, en un recluta o en un cabo o en un teniente, cualquiera de esos rangos, pero que son inferiores a ese general. Este general le da un entrenamiento a ese soldado y luego de que le da un entrenamiento le entrega un uniforme y con ese uniforme pues él tiene una investidura de autoridad. Además de ese uniforme coloca un arma en su mano, una ametralladora, no sé, cualquier cosa, una carabina, coloca una pistola en su cinto y le dice, ahora usted tiene que salir y tiene que guardar el orden público. Si usted se encuentra con un delincuente, usted debe detener a ese delincuente y debe hacer con que se cumpla la ley. El general se queda en el cuartel y el soldado sale a patrullar. En ese contexto, el soldado sale y se encuentra con su primer malhechor, una persona que está robando, una persona que está atracando, ¿cierto? Y cuando encuentra a ese primer malhechor, entonces coge su celular y llama al general. General, hay un malhechor que está aquí atracando en la esquina de la iglesia Movimiento de Plenitud Cristiana. Venga y hágame el favor y lo detiene. ¿Qué piensan ustedes que respondería este general? Espéreme que ya voy. ¿Ya le resuelvo el problema? No, ¿cierto que no? Se enojaría, se molestaría y le diría, ¿para qué crees que te di ese uniforme? ¿Para qué crees que te investí de autoridad? ¿Para qué crees que coloqué un arma en tu mano? Si no es para que tú hagas cumplir la ley. Yo te he dado una autoridad delegada y lo que yo espero es que tú ejerzas esa autoridad y que utilices las armas que tienes, el poder que tienes, la autoridad que representas para mantener el orden. Si el soldado no hace eso, es un mal soldado y tendría que ser sacado de las filas del ejército porque no está cumpliendo con su función. Yo quiero que entendamos esta metáfora porque es literal en lo que sucede en nuestra relación con Dios. La autoridad nos ha sido dada,
las armas espirituales nosotros las tenemos, pero en el momento en que nos enfrentamos a un problema, nosotros siempre estamos esperando que sea Dios el que viene y resuelve el problema. Y si no es Dios, entonces que venga y sea el representante de Dios. Bien sea el pastor, bien sea el líder, el apóstol, la persona que yo considero que tiene autoridad. Entonces le decimos, por favor, ore por mí y usted resuélvame este problema, porque yo no lo puedo resolver. Eso es algo que tiene que hacer un clic en nuestra cabeza y decir, esto funcionó hasta hace un tiempo, pero de aquí en adelante no va a ser de la misma manera. Porque Dios nos está llamando a tomar un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de señorío, y Él va a responder nuestras peticiones desde la posición espiritual que nosotros tomemos. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer, está queriendo que ellos se posicionen nuevamente en la posición espiritual que tiene el hombre como cabeza de esta creación. Ya lo hemos enseñado durante el ayuno y durante las predicaciones de los últimos tiempos. Hemos dicho, Dios colocó al hombre como cabeza, como gobernador, para que se enseñorease de la creación de Dios. El hombre pierde esa posición a causa del pecado, pero ahora que Cristo regresa a la tierra y toma la autoridad y la delega en nosotros, nosotros tenemos que entender y aceptar esa autoridad que nos ha sido dada y comenzar a movilizarnos dentro de esa realidad espiritual. Cuando el Señor les dice, vayan ustedes y háganlo, es nuevamente, reciban el empoderamiento, asuman la posición que ustedes tienen. No somos criaturas débiles, no somos esclavos, no somos personas incapaces. Esa no es la visión que Dios tiene de ninguno de nosotros. Y esto no tiene nada que ver con la posición social o la posición económica o el nivel intelectual que alguno de ustedes pueda tener, unos más, otros menos. No, como hijos de Dios, todos estamos en la misma posición delante de la presencia del Señor. Y el Señor dice, si tú eres mi hijo, tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad, pero yo estoy esperando de que tú estés dispuesto a ejercerla. Entonces, la primera verdad espiritual que debe quedar clara en esta mañana para nosotros es que yo no puedo volver delante de Dios y decirle al Señor, acá están mis problemas, aquí están mis dificultades, para ver usted qué hace con ellos. No, ahora la posición debe ser, Señor, yo sé que tú me has dado poder, yo sé que tú me has dado autoridad, estoy delante de una circunstancia que es mucho más difícil, que me sobrepasa, pero yo sé que con los recursos que tú me has dado, esta situación se puede resolver. Hazme un favor y me dices qué es lo que hay que hacer, porque lo vamos a hacer. Tú y yo vamos a solucionar el problema. ¿Te das cuenta del cambio? Ya no es huir del problema, ya no es esconderse a veces en la oración, ya no es esconderse en el gemido, ya no es esconderse en la depresión o en la angustia o en la ansiedad o en la ira o en la pasividad. Ya no es eso. Ahora es pararse, posicionarse y decir, oye, yo soy un hombre, una mujer creado a la imagen de Dios, recreado en Cristo Jesús, a la imagen del Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, yo sé que en este momento yo puedo pararme delante de mi dificultad y puedo hablar con ella cara a cara, porque tengo una autoridad que me ha sido delegada. Esta es una primera verdad, y esta verdad tenemos que comenzar a ejercerla desde ahora. Ahora, ¿qué sigue haciendo el Señor Jesucristo? Le dice, dadle vosotros de comer. Ellos responden con una excusa, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús obvia esas palabras, ni siquiera les responde, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. A mí me parece un detalle interesante acá. Ellos son muy conscientes del problema, pero no son conscientes de los recursos que hay. Porque cuando el Señor Jesús les pregunta, oye, ¿y qué tenemos para darles? ¿Te das cuenta que ellos no tenían la respuesta? Sino que ellos tuvieron que ir a preguntar y mirar qué es lo que había. No se dieron cuenta de qué potencial podría haber.
Ellos ni siquiera preguntaron, oiga, ¿quién trajo comida? O alguien tiene un familiar cercano, ¿hay algo que podamos hacer? Estamos cerca de un lago, de un mar, podemos pescar. No, ellos no vieron ningún recurso, simplemente se centraron en el problema. Y el Señor Jesús lo primero que les dice es, muéstrenme cuáles son los recursos que ustedes tienen, porque vamos a trabajar con sus recursos. Quiero que miremos detalladamente por detrás del texto lo que el texto nos quiere decir. Sabemos que estamos delante del Dios hombre, que podría simplemente coger las piedras y convertirlas en pan, ¿cierto? Levantar arena del suelo, lanzarla al aire y que se volviera maná. Bueno, tantas cosas que él podría hacer. Pero Dios ha decidido trabajar con los recursos que tú tienes y que yo tengo, ¿cierto? Yo no puedo decirle al Señor, bueno Señor, yo no tengo trabajo, pero entonces creo que lo que voy a hacer es comprar un taxi para manejar un taxi. Dios preguntaría, ¿y tú sabes manejar carro? No, eso sí no sé. ¿Tienes licencia de conducir? No, tampoco. Entonces, ¿sería sabio pedirle al Señor un taxi como solución para mis problemas? ¿O debería yo mirar cuáles son los recursos que yo tengo? Ah, no, yo no sé conducir, no tengo licencia, pero yo sí sé cocinar. Ah, bueno, perfecto, ¿qué sabes hacer? Buñuelos. Ah, bueno, entonces, ¿qué tal si trabajamos con buñuelos y a través de los buñuelos intentamos resolver tu problema económico, tu problema de falta de productividad? Dios está mirando tus recursos y mis recursos y está queriendo trabajar con lo que cada uno de nosotros tenemos. Nadie puede decir, no, es que yo no tengo nada para ofrecer. No, definitivamente todos tenemos. Cada uno somos buenos para algo. Algunos son muy creativos, otros son buenos con trabajos con las manos, otros son muy inteligentes para el trabajo intelectual. No sé, cada uno tiene un talento. Y lo que Dios pregunta es, ¿qué te he dado? ¿Qué recursos tienes? Para que podamos comenzar a empoderarte desde lo que yo te he dado, desde mi muerte y la resurrección, dice el Señor Jesús, pero también desde los recursos que yo te he dado como persona. Porque vamos a unir lo divino y lo humano para poder comenzar a construir ese milagro. Cuando ellos van y buscan lo que hay, el Señor Jesús dice, bueno, perfecto, pero no para la intervención divina. Mira lo que dice el Señor Jesús, y nada es casualidad. Les dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Luego de eso, el Señor crea un orden, ¿cierto? Hay una multitud de 5,000, 10,000 personas, ¿sí? Podríamos también pensar, bueno, pero siendo Dios, ¿para qué necesita hacerlos contar? Porque los hizo contar, para poder saber que habían 5,000 hombres, ¿cierto? ¿Y para qué los tiene que organizar por grupos? Él es Dios, Él puede actuar como Él quiera, Él no necesita perder el tiempo en eso. ¿Será que no? Porque se toma el trabajo, vuelvo y repito, de contarlos y de organizarlos por grupos. No es igual alimentar una multitud amorfa, que no tiene ninguna forma, y coger panes y comenzar a lanzárselos a todo el mundo y que el uno se atropelle contra el otro y termine en una pelea tal vez porque uno cogió 2 panes y el otro no cogió ninguno. Es muy diferente a tenerlos sentados, organizados y darles de comer, ¿cierto? ¿Qué piensas tú que pretendía Jesús con esto? ¿Qué entiendes? ¿Qué principio espiritual podrías tú pensar que hay por detrás de estas palabras y estas acciones de Jesús? En lo personal, yo veo un Dios de orden, un Dios que establece un orden en todo lo que Él hace. Yo no puedo esperar entrar en un nuevo nivel espiritual como el que estamos hablando, donde yo puedo orar por un enfermo y va a ser sano, puedo orar por un endemoniado y va a ser libre, puedo declarar que hay finanzas sobrenaturales para mí y van a llegar. Yo no puedo hacer eso si tengo en mi vida un caos, un desorden personal o un desorden familiar de cualquier tipo, de pecado o no pecado, y esperar que Dios venga a trabajar conmigo y hacer un milagro dentro de ese caos. Hablemos de cosas simples y de cosas complejas. Pensemos que yo soy una muy buena persona, no tengo problemas de pecado, no soy una persona inmoral, pero soy una persona desordenada en el manejo de mi tiempo y en el manejo de mi dinero. Me acuesto a las 2 de la mañana, me levanto a las 11 de la mañana, ¿cierto?
Hago pereza hasta las 3, 4 de la tarde, a esa hora me baño, como algo y comienzo a trabajar a las 6 de la tarde. Puede que a alguien le funcione, no estoy diciendo de que eso esté mal hecho, puede que para alguien eso esté bien, pero ¿será que ese es el mejor estilo de vida? ¿Cierto? ¿Será que si yo suelo ser perezoso, hoy dormí 8 horas, mañana dormí 10, mañana dormí 12, vi 2 horas de televisión o 4 horas de televisión, o me la pasé en las redes un montón de tiempo? Hay caos, hay desorden dentro de mí. ¿Será que es un buen contexto para pedirle al Señor, haz un milagro? ¿O yo debería pensar en ordenar mi vida? Ahora, pensemos en cosas un poco más complejas. Tengo relaciones rotas. Tengo personas con las cuales tengo conflicto. En mi casa, cuando hay una pelea, nos dejamos de hablar entre esposo y esposa un mes. Con mis hijos no tenemos ninguna comunicación, eso es un caos, en la casa nunca se ora, siempre se pelea, siempre se habla en un tono de voz feo, ¿cierto? Pero eso sí estamos clamándole a Dios para que haga un milagro. ¿No será que primero deberíamos entrar a solucionar, a arreglar esas relaciones que han sido quebrantadas antes de poder entrar delante de la presencia de Dios y decirle, Dios, yo quiero que tú hagas un milagro? Y vamos de menos hacia más, hacia lo peor. ¿Qué tal que mi problema sea que yo tengo algún tipo de pecado crónico? Que yo tengo algún tipo de adicción que no ha sido resuelta. Y continuamente, periódicamente, yo caigo en el mismo pecado una y otra y otra y otra vez. Y a pesar de que esa situación no ha sido resuelta, yo le estoy diciendo al Señor, pero por favor ven y multiplica mis peces y multiplica mis panes. ¿Será que es un buen momento para pedirle al Señor eso? ¿O debo por el contrario mirar mi vida y buscar cómo le doy un orden a esto que yo tengo? Un orden a mis pensamientos, como lo hablamos en la predicación anterior. Un orden a mis emociones. No continuar siendo permisivo conmigo mismo. Así como yo me cuido, por ejemplo, en cómo me alimento, que sea comida nutritiva, que sea comida sana, de la misma manera establecer una disciplina, decir, no me voy a alimentar más de la tristeza o del temor o de la angustia o de la ansiedad, voy a parar con esa dieta tóxica que he llevado, voy a mantener un pensamiento limpio, pensando en las cosas buenas, pensamientos llenos de esperanza, voy a establecer para mí mismo un orden interior para entonces presentarme delante de Dios y decirle, mira, he ordenado mi casa, y ahora necesito que tú hagas un milagro. Para mí hay una lógica en todo lo que Jesús estaba haciendo. Para mí hay una enseñanza que el Señor le estaba dando a sus discípulos. Hay que buscar los recursos personales. Hay que organizar todas las cosas. Y entonces, y solo entonces, hay que pedir que Dios nos lleve a un nivel superior en la sobrenaturalidad. Cuando ellos hacen todo lo que el Señor les dice, el Señor no tiene ningún problema. Y en el versículo 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Cuando los discípulos lograron cambiar su mentalidad de yo no puedo, esto es imposible, comenzaron a actuar de una manera proactiva. Miremos qué recursos tenemos, miremos cómo organizamos a toda la gente. Entonces el Señor Jesús dijo, ahí es donde entro yo. Porque es que de aquí para adelante ustedes no pueden. Necesitan que yo venga y haga algo. Y de hecho, Él lo hace. Y es cuando Jesucristo entra en escena con su sobrenaturalidad, que es un elemento que nosotros no podemos olvidar. Si el mensaje parase hasta aquí, el mensaje sería un hermoso mensaje netamente humanista, ¿cierto? Piensa bien, emocionate bien, habla bien, actúa bien y conquistarás el mundo. Eso es humanista, eso es humanismo, eso es una filosofía positiva de vida, que tiene su ganancia, sí, claro que sí, pero que no cambia situaciones que son imposibles. Nadie puede curar un cáncer simplemente diciendo, yo confío y me siento muy empoderado y ese cáncer se va a sanar. No, para eso necesito una intervención divina. Y hay muchísimas situaciones en nuestra vida, casi que el 100% de las situaciones de nuestra vida, que si realmente nosotros queremos ver algo diferente, vamos a requerir la intervención divina sobre nosotros.
Y el Señor Jesús está dispuesto a hacerlo. El Espíritu Santo que se mueve dentro de nosotros y que está en medio de la iglesia es un Espíritu Santo que está para traer la sobrenaturalidad de Dios a nuestra vida. Y Él no se va a demorar. Si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros contribuimos con este proceso, Él no se va a demorar para que esto suceda. Así como lo hizo en esta multiplicación, así lo va a hacer en nuestras vidas. Y va a entrar a hacer cosas que nos van a sorprender. Y les decía en la introducción de esta enseñanza, nosotros estamos viendo en este momento, en la vida de la iglesia, cómo Dios lo está haciendo. Y cómo hay testimonios de la iglesia y de miembros de la iglesia que dicen, oye, de una manera increíble, de una manera que no esperábamos, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, salvó a fulano, sanó a sultano. Lo estamos viendo. Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo sus promesas. Y Él lo va a hacer contigo. Y lo va a continuar haciendo con nosotros. Y cada vez los milagros van a ser más grandes. Cada vez la provisión de Dios va a ser mucho mayor. Cada vez va a ser más contundente, más rápido. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una esfera espiritual donde estas cosas sí son posibles. Para aquellos cristianos que ven el cristianismo simplemente como una filosofía bonita, como algo lógico, ¿cierto? Pues para ellos esto es una tontería, ¿sí? Porque no, pues nuestro Dios es bueno, sí, en la medida que nosotros seamos buenos, pues nos va a ir bien. Pues aplausos para ellos, no hay ningún problema. Pero nosotros, como movimiento de plenitud cristiana, creemos en algo diferente. Creemos que realmente nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y que esa sobrenaturalidad tiene que tornarse lo normal, lo natural en nuestras vidas. Y por eso estamos caminando hacia eso. ¿Qué va a suceder si nosotros nos introducimos en esa realidad? Lo primero que va a pasar es que el problema se va a resolver. En este caso el problema era alimentar 5,000 personas. Bueno, el problema se resolvió. Todos comieron. Y dice la palabra que sobró comida. Parte de lo que no hablamos es que Jesús les mandó a que consiguieran cestas, porque cuando vemos el final de la historia, ya tenían cestas para guardar los pedazos. Hasta eso fue previsto por Dios. Se guardó todo, la comida que sobró, las sobras, nada se perdió, todo el mundo comió, se fue para su casa y el milagro se realizó. Pero hubo algo más importante, para mí que es más trascendental que la solución del problema, y es la ascensión a un siguiente nivel de revelación, de conocimiento de Dios. ¿Cómo quedaría la mente de Pedro, la mente de Juan al ver ese milagro? ¿Será que ellos serían los mismos después de ese milagro? Imagínate tú, que pudiéramos tomar un pan en este momento acá, un pan de 3,000 pesos, y lo comenzáramos a partir y a partir y a partir y a partir, y comenzáramos a llenar canastas y canastas y canastas con ese mismo pedazo, y tú lo vieras en cámaras haciéndose así. ¿Tu mente quedaría igual? ¿Tu corazón quedaría igual? ¿O tú comenzarías a decir, wow, creo que hay algo diferente, hay algo nuevo que yo no conocía? Esto es algo que yo quiero tener. Yo creo que la mente de ellos comenzó a cambiar desde ese mismo momento. Y por eso el Señor Jesús hacía los milagros en presencia de ellos, para que ellos pudiesen ver y que sus mentes cambiaran, que su espíritu cambiara, que su emoción cambiara. ¿Logró el objetivo? Claro que sí. Porque ya en Hechos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, vemos a un hombre como el apóstol Pedro predicando junto con el apóstol Juan. Y en el transcurso del libro de los Hechos, vemos cómo los milagros y la sobrenaturalidad de Jesús se impregnó en la vida de Pedro. ¿Recuerdas que Pedro iba caminando? Y dice que cuando los enfermos estaban a su lado, solamente la sombra de él caía y los enfermos se sanaban. Y lo cantamos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿cierto? Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por casualidad? No, vino todo ese proceso en el cual Dios fue cambiando a ese hombre inseguro, a ese hombre que solamente veía problemas, que solamente veía dificultades, que se emocionaba de manera negativa, lo fue transformando y él se dejó transformar para poder entrar en una nueva dimensión. Y luego que entró en esa dimensión, perfecto. Él ya podía orar por un enfermo y sencillamente era natural para Pedro sanarlo. ¿Recuerdan al cojo? Le dice, muchacho, plata o oro no tengo para darle, pero lo que yo tengo, eso sí le puedo dar. Levántate y anda. Y lo sanó en el nombre de Jesús.
Vuelvo y te repito, los 5,000 o 10,000 se alimentaron, pero al final de todas, al siguiente día, volvieron y tuvieron hambre. El milagro terminó ahí. Pero ¿qué fue lo que se quedó? Se quedó esa nueva realidad espiritual en la cual estos hombres comenzaron a aprender a caminar. Y eso es lo que necesitamos que suceda ahora con tu vida y con la mía. Que tus problemas se resuelvan, sí. Que podamos ver los milagros de parte de Dios, sí. Pero más que eso, necesitamos comenzar a crecer y ser una iglesia que realmente aprende a caminar en la sobrenaturalidad de Dios y aprende a ver esos milagros de Dios hacerse de una manera continua en nuestras vidas. Que ya no estemos dependiendo del fulano o del sultano. A ver si viene el pastor y ora por mí. A ver si el grupo de intercesión se enfrenta con el diablo y pelea contra el diablo porque yo no soy capaz de pelear. Que todo eso cambie y cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, sea capaz de decir: yo tengo la autoridad de Dios, yo puedo realmente pelear la buena batalla y yo puedo hacer las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Con esta enseñanza estamos terminando estas 2 enseñanzas que tuvimos sobre crecer en el nivel de autoridad espiritual. Y la idea es que realmente desde este momento nosotros podamos permitirle al Señor que Él nos conecte junto con Él. Ya estoy terminando, pero solamente te recuerdo, tiene que ver con tu voluntad, pero tiene que ver con la voluntad de Dios. Las 2 voluntades tienen que encontrarse. Tú tienes que cuidar que tu mente no siga siendo esa mente humana que nos traiciona, que solamente ve el problema, que solamente ve la dificultad, que huye ante la prueba, que se esconde y no es capaz de enfrentarla. Hay que cambiar eso. Hay que erradicar cualquier tipo de emoción negativa. No podemos ser personas con emociones planas, muchísimo menos con emociones negativas, tristeza, angustia. Esto tiene que cambiar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder invitar al Señor Jesús y decirle: ahora que he puesto un orden en mi vida, yo quiero invitarte a que tú vengas a colocar esos elementos sobrenaturales que yo no poseo, que yo no tengo, pero que están en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está aquí habitando con mi espíritu. Por lo tanto, yo tengo derecho a ello. Y que esto comience a suceder de una manera real